Bueno, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy Héctor Farago. El día de hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Manizales, una de las ciudades más seguras de Colombia, muy hermosa para caminar. Esta ciudad tiene lomas, tiene bajadas. Y miren, la mayoría de calles son así, en bajadas, subidas y bajadas. Me imagino que las personas de la tercera A de esta ciudad tienen un estado físico 1A, porque aquí sí que se hace ejercicio. Miren las vistas que tenemos. Una ciudad entre las montañas. Manizales, la ciudad más segura de Colombia y una de las ciudades más lindas también de Colombia. Así que vamos a recorrer un poquito este territorio para que ustedes conozcan un poquito más de esta hermosa tierra colombiana. Manizales es la capital del departamento de Caldas en Colombia. Se encuentra ubicada en la cordillera central a una altura de 2.153 metros sobre el nivel del mar. La ciudad fue fundada en 1849 por colonos antioqueños y cuenta con una población de 458.000 habitantes aproximadamente. Es conocida por su clima templado, la producción de café y su cultura cafetera. También es llamada popularmente como la ciudad de las puertas abiertas, porque su gente siempre recibe con la mejor energía a todos los visitantes locales y de todo el mundo. El día de hoy vamos a ir a conocer una de las arquitecturas más fascinantes de aquí de la ciudad de Manizales. Esta antigua iglesia que tiene más o menos unos 100 años después de que se quemó y la reconstruyeron. Vamos a ver si podemos subir hasta el punto más alto de la iglesia, que es allá. Bueno, ya compramos la boleta para subir a el corredor polaco aquí en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ¿cierto? Nuestra Señora del Rosario. Aquí pueden ver la entradita, la compran en taquilla, 13.000 pesos aquí con la niña. Gracias. Aquí podemos ver esta hermosa imagen de Bolívar Cóndor. Qué bonita, ¿no? Primera vez que vengo a esta ciudad de Manizales. Qué ciudad más encantadora. El Bolívar Cóndor es una escultura de bronce del escultor colombiano Rodrigo Arenas, inspirada a partir de una célebre frase que pronunció el Libertador, que decía: "Mis sueños son como un cóndor que atraviesa los Andes". Es un monumento que llama la atención por su atrevimiento y su imponencia. Esta obra se sale de la tradición histórica o la frialdad estática de los monumentos convencionales con los que se solía representar a Simón Bolívar. Bueno, aquí en la iglesia hay un ascensor para subir, es que a la parte de arriba. Vamos a ver. Solo tiene 2 pisos. Bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva este ascensor aquí de la Catedral de Manizales. Bueno, pues está 2 pisos, pero se ve que son altos porque se ve bastante. Miren esos vitrales, bien bonitos. Son en qué vidrio, ¿no? Pero lo llaman vitrales, me imagino. Tazioli Café. Bueno, vamos a tomarnos un tintico porque recuerden que Manizales es la capital mundial del café, y venir a Manizales y no tomarse un buen tintico es como no haber venido. Así que vamos a probar el café aquí, en uno de los lugares más tradicionales de la ciudad de Manizales, la Catedral Nuestra Señora del Rosario. Aquí nos encontramos con Juan Felipe, trabaja aquí en la cafetería y quien muy amablemente nos contó un poco de la historia de la catedral. Pues la catedral se empezó a hacer en 1928 y se terminó en 1939. 11 años duró la construcción de esta obra tan magnífica, ¿cierto? Es que anteriormente, en los años 1900, aquí pues hubo una capilla, por así decirlo, que nombraron catedral. Era más pequeña, ¿no? Era mucho más pequeña y estaba hecha totalmente en madera. Pero se quemó, pues hay diferentes hipótesis, dejaron velas encendidas. Claro. Para esa época apenas estaban montando la electricidad, entonces hubo algún cortocircuito.
O también había una teoría que decía que fue una guerra política. O sea, hay Entonces muchas teorías, pues. Exacto, hay muchas teorías, ninguna se ha logrado verificar hasta el día de hoy. Yo creo más bien la de la vela, que como era en madera, era como la más... La gente tan devota dejó la vela encendida y como era toda en madera, obviamente Más pues fácil. un pequeño fueguito la encendió y se quemó. Claro. Y esa es la que hicieron una réplica en un barrio por aquí. Es exactamente la que montaron en Chipre, es la réplica exacta de la que hubo aquí que se quemó. Esa estatua que podemos observar allá se encontraba en la punta de esta torre lateral y la pusieron en los años 90. Fue la segunda estatua que se colocó en esta torre porque la primera estaba hecha totalmente en cemento y pesaba 5 toneladas. Pero en un terremoto que hubo en los años 60, esa estatua pues quedó muy frágil, decidieron mejor bajarla y hasta los años 90 no hubo ninguna estatua. Ya en los años 90 montaron esa que está hecha en poliuretano y un recubrimiento en asbesto. Y en 2020, pues obviamente al estar al sol y al agua se fue deteriorando. Los pájaros, las palomas también lo van picoteando, entonces por eso quedó así. Y en 2020 pues deciden cambiarla por una de fibra de vidrio que ya es mucho más liviana y digamos que puede durar un poquito más. Juan Felipe, muchas gracias, parcero. Con mucho gusto. Bueno, algo que tiene la gente aquí en Manizales es que es muy bacana, muy amable, todos te cuentan, te echan historias, algo muy típico de la gente de esta región. Miren, desde aquí podemos ver todas las plazas aquí de Bolívar. Vemos el Bolívar Cóndor. Miren estos edificios con mucha historia. Podemos ver los instrumentos que usaban para subir en la construcción todos los materiales a los diferentes pisos. Bueno, y en este momento comenzamos nuestro ascenso hacia el llamado Corredor Polaco, el mirador más alto de la catedral más alta de Colombia. Para llegar hasta ese lugar debes esperar hasta que el grupo dirigido por un guía esté completo. El recorrido dura aproximadamente 1 hora y media. Miren lo alto que es esto. Bueno, miren la subidita que hay aquí, son bien inclinadas. Si no estuvieran estas rejas, sí sería supremamente peligroso subir por acá. Que miren el abismo. Da mucho vértigo, pero bueno, vamos a hacerlo. Me están temblando un poquito las piernas porque esto es bien inclinado y da un poquito de nervios. Bueno, aquí podemos ver las antiguas gradas. Antes se subía por aquí, por este lado. Hasta 1974 funcionaron estas escaleras, pero solo hasta el 2008 que se hicieron estas nuevas escaleras, reabrieron esta parte para que la gente pudiera subir hasta la parte de arriba. Aquí pues podemos ver un vidrio que está templado donde la gente pues se toma la fotico allí. Bueno, aquí le prestan a uno sus zapaticos para que se monten el vidrio y no lo rayen. Miren lo que se ve abajo, vean. ¿Cuánto resiste este vidrio? Resiste 3.000 kilos. 3.000 kilos resiste este vidrio. Miren lo alto que es eso. Bueno, acá para subir siempre es con el guía y pues arman grupitos y van subiendo grupos guiados hasta la parte de arriba, aquí la de allá. Entonces arman grupitos como para coordinar bien las cosas para que tengan tiempo pues, de conocer todo lo que es la iglesia por dentro. El material de esto es hormigón y así como lo hicieron así se quedó. Que no le pueden hacer ninguna reforma ni nada por ser patrimonio nacional. Bueno, aquí llegamos a una parte que le llaman que es que el último aliento. Aquí dice la guía. Se va poniendo más estrechito el camino. La verdad que ya se va sintiendo mucho la altura. Me están temblando hasta las piernas. Estas eran las antiguas escalas. Y como donde subía, estrechito. Aquí ya es más estrecha porque estamos llegando ya a la parte de arriba. Es un pico. Entonces se va poniendo más estrechito. Vamos a la puerta, a la salida, a la parte más alta. Y arriba está la estatua de Cristo resucitado. Allá queda el volcán
está muy nevado el Bristol, claro, está nublado. Gracias. Esta pequeña puerta, ahí conocimos la parte más alta de la catedral. Bueno, llegó la hora de los aliños. Vamos a pegarle aquí a esta bandejita paisa de Manizales. Frijolitos, arroz, de todo. Bueno, ahí tenemos otro mirador. Estaba preguntando y la subida vale 15.000 pesos, pero es con guía también. Te hacen una visita guiada. Pero como yo estoy ahorita ya en la iglesia que podemos ver allá, prácticamente es como la misma vista 360. Entonces pues ahí les dejo el dato por si a ustedes les interesa subir de pronto algún día que vengan aquí a Manizales. Manizales tiene muchos miradores porque es una ciudad que está entre las montañas. Por algo decía Pablo Neruda cada que venía a Colombia: Manizales, una fábrica de atardeceres. Bueno, aquí entramos al edificio de la gobernación. Me dieron permiso ellos, señor muy formal. Miren qué hermosura de edificio, de mucha historia aquí en Manizales. Este edificio en los años 20 se quemó junto con la iglesia. O sea, fueron varias estructuras que se quemaron y fueron reconstruidas con el tiempo. Pero miren qué hermosura, miren esos acabados, bien bonitos. ¿Ah? Qué belleza. El centro de Manizales fue devastado por 3 grandes incendios en la segunda década del siglo pasado. El primero fue en 1922, que destruyó 2 manzanas. El segundo en 1925, más devastador aún, destruyó 32 manzanas. Y el tercero fue en 1926, que destruyó 2 manzanas, incluyendo la catedral. Vamos a comer aquí pan de bonito con café. Bueno, segundo round de café. Café con... Miren los niños ahí como están aprendiendo a bailar tango. Bueno, un café muy tradicional en estas partes de Manizales, en los lugares paisas, es tomar el café con panela y endulzar el café así con la panela. Bueno, muchachos, y ahí tenemos la réplica de la iglesia que estaba en la plaza, la que se quemó. Pues en conmemoración de esa iglesia hicieron esta réplica en este lugar, en este barrio que se llama Chipre. Es una réplica idéntica de la que estaba allá. Y he venido caminando hasta acá simplemente para poder conocerla y saber qué tan bonita era. Y la verdad es que es una réplica muy bonita. Incluso hasta tiene el reloj y creo que está trabajando. Bueno, me senté aquí a descansar un ratico. La verdad es que es muy delicioso caminar aquí en Manizales, a pesar de sus subidas y sus bajadas. El clima es delicioso para caminar y se siente mucha tranquilidad, no se siente esa zozobra como en otras ciudades. La verdad se siente que es una ciudad muy segura. Incluso estaba leyendo aquí por internet que es una de las ciudades con más cámaras de vigilancia, una por cada 900 habitantes, o sea que debe tener muchísimas cámaras de vigilancia esta ciudad, por eso es una de las más seguras de Colombia. Bueno, mis amigos, espero hayan disfrutado de este video y hayan conocido un poquito más de esta hermosa ciudad de Manizales. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Nos vemos en un próximo video. ¡Charolas!